Metropolítica. Y comenzamos. Y tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida. No fue albur, no sea. Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica. Ustedes saludándolos desde la base de la pirámide para hablar sobre otra cosa, podríamos hablar, Jime, si no es sobre la situación preocupante, catastrófica, casi diría, que se vive en Medio Oriente, particularmente en Afganistán, que es, pues, sin lugar a dudas, la noticia más importante, el acontecimiento, la situación más importante que se vive actualmente en el ámbito internacional, y también sobre el último informe de la ONU sobre el calentamiento global y una aparentemente inminente crisis ambiental que pues ya ha pronosticado, ha vaticinado la ONU, a menos de que pues nos pongamos las pilas. Y para hablar sobre estos temas, pues me encuentro con la bichota mayor. La bichota mayor, ella es Jimena Roche. ¿Cómo estás, Churri? Hola, Churri, muy buenas noches a todas y a todos. Pues contenta y preocupada por la situación actual del mundo. Y contenta porque el día de hoy también nos acompaña una invitada especial. Ella es Raquel López Portillo. Y es analista internacional, licenciada en Derechos Humanos y especialista en análisis político. Actualmente es integrante de la mesa directiva del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y fundadora de Al Buen Entendedor, que pueden seguir en redes sociales. Raquel, ¿cómo estás? Hola, muchísimo gusto de estar aquí con ustedes y de saludarlos. ¿Qué tal, Raquel? Muchísimo gusto y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, Metropolítica es tu casa y estamos muy agradecidos con que pues hayas aceptado la invitación. Espero que pues que te la pases muy bien. Solamente no sé si Jimena te había dicho, aquí puedes utilizar las palabras que quieras, ¿eh? Así que no hay no hay ningún problema. Y bueno, pues comencemos, si están de acuerdo, chicas. Pues platicando sobre esta situación, esta crisis afgana, que pues, repito, no hay tema más importante en el escenario político, geopolítico actual. Comenzando, pues, primero preguntándote, Raquel, ¿a qué se debe el hecho de que Afganistán desde hace ya varios años, pues, sea como el epicentro de muchos conflictos y escenarios muy negativos? Claro, pues el tema en sí es un tema muy complejo y que puede evaluarse desde distintas aristas. Creo que no es gratuito que Afganistán se le llame, o sea, conocida también como la tumba de los imperios. Es decir, el conflicto que se ha generado en torno a Afganistán ha cambiado de actores, ha cambiado de momentos, pero se ha mantenido a lo largo de la historia desde, vaya, los tiempos de Alejandro Magno hasta la intervención soviética, hasta ahora la intervención estadounidense, como una zona de conflicto y se puede leer de muchas formas, ¿no? Pensémoslo desde el aspecto cultural, el hecho de que converjan en esta zona alrededor de 14 etnias, distintos lenguajes, distintas religiones, eso claramente ha generado cierto conflicto también impuesto a partir de los índices geográficos, ¿no? En distintos momentos de la historia. Si lo vemos desde un punto más estratégico, Afganistán hasta el día de hoy es uno de los mayores productores de amapola del opio que se utiliza para hacer drogas como la heroína, que es un punto clave también. Y ya yéndonos hacia una parte más geopolítica y que tiene que ver más con cómo se ha vivido el conflicto actual, pues tiene que ver obviamente con el régimen talibán, que es lo que nos reúne, ¿no?, hoy a esta conversación, y que al haber fundado en la década de los 90 este Emirato Árabe, con una lectura totalmente fundamentalista de la religión, del Islam, pues ha servido también pues como una cuna, como un semillero, como un punto de convergencia con otros grupos radicales terroristas que azotan a la zona. Que esto es muy importante, lo que mencionabas de, pues,
este antepasado de la República Popular Afgana y esta, pues, también intervención un poco del territorio en la Guerra Fría, pues podría decirse que es como el antecedente más directo para el conflicto actual, ¿no? Así es, sin lugar a dudas, es un periodo muy largo, ¿no? Que ha tenido distintos momentos con puntos más álgidos de conflicto, con pues ciertos acuerdos, ciertos entendimientos que han ido evolucionando, pero que sin duda a lo largo de estos 20 años ha seguido pues evolucionando, ¿no? En ocasiones cuando pasan este tipo de eventos se ve como que se va de punto A a punto B en un 2x3, pero en realidad, de hecho, el avance de los talibanes en los últimos años pues ha sido una evolución constante y que no ha parado ni con la intervención estadounidense ni con otros esfuerzos en la zona para mitigar este riesgo. Así es. Jimena, yo te quisiera preguntar algo pues bastante más general. Últimamente, bueno, desde ayer, pues he estado viendo muchos comentarios, tweets y publicaciones donde la gente se queja de que de repente todos somos ya expertos en el Medio Oriente y de que todos queremos hablar de este tipo de situaciones aunque no las vivamos y aunque no las conozcamos pues de primera mano. Yo creo que pues una vez más se trata de llevar la conversación únicamente a esas élites y dejando de lado a las personas que, pues, obviamente, tal vez no lo logramos al 100%, pero que, pues, queremos informarnos, ¿no? Esto, otra vez, tratando de elitizar el lenguaje y la comunicación. Y es muy importante, o sea, yo creo que lo que está pasando ahorita debe conocerse, debe escucharse, si bien, pues, es un conflicto que ha estado por muchísimos años. Qué bueno que en este momento se esté hablando, pero hay que hacerlo no como desde el privilegio que estamos en Occidente, que estamos en un país libre de guerra, entre comillas. Bueno, ajá, sí. Pero sí creo que es nuestra responsabilidad. Tal vez no podemos hacer más que, digo, los que seamos creyentes, pedir mucho por ellos y comunicar esto, o sea, pero que sean cosas reales, no información que creemos que solo está o dejarnos guiar por lo que están en los medios de comunicación. Todas estas peticiones que se están haciendo de firmas digitales, firmas electrónicas, creo que hay que hacerlo, creo que cada quien debe aportar desde su trinchera lo que se pueda hacer, hay que generar presión internacional para que se trate de llevar lo mejor posible este conflicto y que esta transición para el pueblo afgano sea lo menos crítico posible. Hay que opinar y hay que informarnos. Solamente, por favor, dejen de tuitear y de publicar fotos que no tienen nada al caso, porque siempre salen también esas personas diciendo, ay, me acuerdo ahora con la crisis de cuando fui a Afganistán. Por favor, no todo se trata de ustedes. Rahel, antes de irnos a la pausa, pues te quisiera preguntar tú que pues estás muchísimo más informada que pues estos vástagos que te están hablando, ¿cómo has visto el movimiento de información, la difusión de información? ¿Ha habido mucha noticia falsa o cómo crees que se está manejando la información y las noticias alrededor de este tema? Claro, pues en general vivimos en una realidad en donde hay un sobreflujo de información, ¿no? Claro. Donde desafortunadamente sí se caen en prácticas pues, de fake news, de descontextualizaciones, de tomar las cosas a la ligera, pero coincido mucho con Jimena, creo que precisamente en estos momentos también es donde entra la importancia de democratizar el conocimiento, ¿no? Que no se quede Exacto. solamente en las élites, en la academia, sino que siempre y cuando haya una responsabilidad y a la hora de comunicar, pues cada quien también es libre de escoger a quién escucha, cómo se informa, qué manera le parece más atractiva, y creo que eso también habla del valor que se le está dando actualmente, el valor como sociedad a mantenerse informado y a querer pues forjarse una opinión de lo que está pasando. Así es. Creo que ya estamos llegando a esta parte de la democratización de la información, aunque no a todos les guste. Vamos a ir a la primera pausa para ya entrar de lleno a la situación actual en Afganistán. También obviamente hablando de qué chingados es el Talibán y por qué se ha provocado todo este conflicto. Así que, Raquel, no te vayas. En 2 minutitos regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos
Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Un programa dedicado a las mujeres, donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh my God. Porque si no hablas de ti, ¿quién? Hola, soy Antonio Alaro y te recuerdo que todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana tenemos una cita para tomarnos un rico cafecito y disfrutar de nuestra charla en confianza. Una charla acá entre nos. Con expertos en coaching, liderazgo, desarrollo personal y más. Te esperamos aquí en proyectoradiomx.com. ¿Cuántas veces has querido ahorcar? ¿O colgar de los pies? ¿O lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradiomx.com y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Sí, lo quiero para mí, cuando me lo encuentre yo, no lo dejo. Y regresamos, estamos de vuelta aquí en Metropolítica hablando sobre la crisis afgana. Crisis que se vive en Afganistán y en compañía de Raquel López Portillo, pues vamos ya a ahondar en la actualidad de este conflicto, para lo cual yo te preguntaría, Raquel, en primer lugar, pues, ¿qué es el Talibán, no? Porque salió a la luz y a la luz pública a partir de los hechos muy lamentables ocurridos en Nueva York en 2001. Sin embargo, pues, para que todos estemos en el mismo contexto, ¿qué es el Talibán específicamente? Pues es una organización que surge a partir de la década de los años 90 y, que como mencionaba anteriormente, que tiene una lectura sumamente radical del Islam, ¿no? Entonces, cuando fundan este emirato, la clave, que es lo que hace que se genere este conflicto con Estados Unidos en primera instancia, es que pues cobija grupos igualmente radicales que cometen actos de terrorismo, como Al-Qaeda, que fueron los responsables de los ataques, del ataque del 9/11, y este grupo, los talibanes, cobijan a Al-Qaeda y les permiten tener pues toda esa base operativa en Afganistán. Y de ahí, después de este ataque terrorista, es cuando viene que Bush declara la guerra a este grupo y al terrorismo en general, y hay varios matices que vale la pena destacar, ¿no? Para empezar, pese a que sí hubo una intervención estadounidense, también hay que mencionar que hay otros actores internacionales involucrados, como la OTAN, por ejemplo. Claro. Y otro punto clave es que dentro de todo este proceso, ¿no? Dentro de estas 2 décadas en las que ha evolucionado el conflicto, pues tampoco se reducen a la decisión que se le ha cargado como toda la responsabilidad a la administración de Joe Biden de este retiro y este intento de darle fin a esta guerra, ¿no? El repliegue de tropas militares viene desde la administración de Obama, ¿no? Con ciertas variaciones según el punto en el que se toque, ¿no? Que hay veces que mandaron más militares, hay veces que empezaron como a proseguir con ese retiro de tropas,
y continúa con la administración de Donald Trump, que es Trump quien como parte de una promesa de campaña, ¿no? También para alentar a la opinión pública que está pues sumamente cansada de una guerra tan larga, tan costosa, tan problemática, es Donald Trump quien empieza a negociar con los talibanes, totalmente en contra de la política que tiene Estados Unidos de no negociar con terroristas. Así es. Y es con quien se logra un acuerdo muy importante, que es el acuerdo que se logró firmar en 2020, en donde Estados Unidos acepta lograr el retiro total de tropas en mayo de este año, a cambio de que el régimen talibán, uno, tuviera un cese al fuego, dos, cortara lazos con grupos terroristas, y finalmente ese es como el contexto de lo que llevó al punto en el que estamos en estos momentos. Así es, el famoso acuerdo de Doha, ¿no? Firmado entre el gobierno de Trump y el Talibán. Sin embargo, hace unos momentos, mientras me encontraba en mi casa, preparándome para el episodio de hoy, pues estaba viendo un pequeño documental de Vice, en donde un reportero se metía al Talibán y bueno, no se metía al Talibán, sino que entrevistaba a este grupo y los miembros del Talibán lo llevaban a una comunidad que está bajo su control. Y es interesante porque este reportero les preguntaba a la gente de ahí, a los pobladores, pues cómo se sentían, que si tenían miedo del Talibán, y ellos le decían, no, ¿por qué tendría que tener miedo de ellos, no? Pues nosotros vivimos bien y nuestro objetivo es, pues, vivir en paz y bajo las leyes de Dios, ¿no? ¿Tú cómo ves este contraste, Raquel, entre, pues, la opinión pública que se tiene sobre el Talibán, que obviamente está respaldada por muchos hechos, y también este contraste con gente que vive cerca de ellos, gente que vive con ellos? Claro, creo que aquí sería importante distinguir precisamente esas dos vertientes, ¿no? O sea, a pesar de que con la intervención estadounidense, pues se derrocó, ¿no? A este régimen, su presencia siguió ahí, y realmente la ideología y muchos de sus adeptos, pues no se fueron, ni la ideología Así ni el es. apoyo de estas personas. Y también es precisamente eso, o sea, nunca desaparecieron. De hecho, hubo puntos en años recientes donde lograron ocupar cerca del 40% del territorio en Afganistán, o sea, prácticamente la mitad. Ujú. Entonces, eso tampoco quita, ¿no? el hecho de todas las violaciones a derechos humanos que hubo dentro del periodo en el que gobernaron, y el régimen de terror que precisamente al día de hoy, pues, pone a la luz estas imágenes desgarradoras que estamos viendo de la gente desesperada tratando de huir, ¿no? Ujú. Ese es también un punto clave. Por ejemplo, hay muchos medios que dicen, bueno, entonces, ¿qué pasó con las tropas afganas, no? Si están sumamente armadas, si recibieron todo el entrenamiento de parte de Estados Unidos, y que también se puede relacionar, pues, con ese terror, ¿no? De saber que tienen tanta ocupación y saben, pues, de qué manera operan, que prefirieron también rendirse sin mayor resistencia. Así es. Ahora, Jimena, digo, yo sé, como ya lo dijimos, que ni tú ni yo somos expertos en este tema. Sin embargo, pues, desde tu perspectiva, desde tu lógica, ¿qué está ocurriendo actualmente en Afganistán? ¿Por qué Afganistán se encuentra una vez más frente a los ojos de todo el mundo? Pues porque la olla de presión explotó. O sea, en realidad, 20 años de ocupación por parte del ejército estadounidense y también por las imposiciones y sanciones de los demás países, Ujú. Reino Unido, etc., pues obviamente fueron generando que todo se fuera juntando. Más súmale toda la crisis que hay mundialmente en la actualidad. En realidad creo que es algo que desafortunadamente tenía tendencia a pasar Ocurre. y ya Ujú. ocurrió. Si bien, como dice Raquel, pues, ¿qué pasó? Estaban pues armando el ejército afgano con entrenamiento estadounidense, y de pronto pues más de 300,000 tropas afganas, entre ellos también la policía, prefieren entregar sus armas y rendirse ante los talibanes, y eso se pone mucho en el discurso de Biden de por qué si el pueblo afgano no está
luchando porque van a seguir muriendo. Así es, esto. Ujú. Que se entiende, o sea, se entiende que en el discurso que quiera dar es por proteger a las tropas. Sin embargo, pues hay que recordar que pues Afganistán está justo en la ruta de la seda, donde pues siempre ha sido un territorio bastante peleado, en Ujú. donde el petróleo y el gas siempre han estado presentes, El opio. el opio también, ya como lo había mencionado Raquel. Ujú. Entonces, pues todo fue una cadena. O sea, el retiro de las tropas que se firmó en febrero del año pasado, que fueron tomando poder desde mayo de este año, y el avance para quitar a las tropas justamente el 11 de septiembre de este año, que pues todos sabemos que el 11 de septiembre es significativo para Estados Unidos, Pearl Harbor, 11 de Para todo el septiembre del mundo occidental, creo yo, 2001, ¿no? y ahora el retiro de tropas Ujú. estadounidenses. Pues es triste lo que está pasando. Creo que quienes más lo van a padecer son mujeres, niños y niñas, y el pueblo de Afganistán, porque quitar un régimen, poner uno nuevo y pues todos los cambios que van a ocurrir, pues creo que son demasiado tristes. Sí, como ya lo mencionaba también Raquel, pues creo que muchos de nosotros vimos pues estas imágenes tan Y hay que tener desesperanzadoras. cuidado con las imágenes, porque también estaban poniendo imágenes de Haití del 2013. Ah, sí, 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 vi, hay que sí vi. tener Ujú. cuidado y hay que verificar información. Si bien es terrible lo que está pasando, creo que, como dicen, democratizar la Así información. es. No, y también y tener cuidado, digo, de muchos medios tal vez no podríamos esperar mucho ya. Sin embargo, pues nosotros como sociedad civil, pues siempre, ¿no? Como siempre tenemos la última labor. ¿Tú cómo lo ves, Raquel? ¿Consideras también que esta situación que está ocurriendo actualmente era algo ya previsible, era algo que ya se podía esperar en el escenario geopolítico, o como a muchísimas personas, pues esto nos agarró de sorpresa? Creo que para quienes han seguido, ¿no?, el conflicto desde el inicio, no es como tal una sorpresa. En realidad, una guerra de 20 años pues no Claro. puede tener una salida fácil, ¿no? Mm. Que se pudo haber hecho de otra forma, que se pudo haber tenido una mayor planeación, una mayor estrategia, sobre todo precisamente para no dejar tan vulnerable a la población afgana, sin duda, pero creo que pues es como el resultado de una serie de eventos que han tenido lugar en los últimos años, que pues no tenía una salida fácil, ¿no? Queda por ver también qué pasa después de esto, ¿no? Quiénes ocupan ese vacío de poder, cómo se reconfigura pues toda esta zona, los intereses de Asia Central, de Medio Oriente, del norte de África, porque un movimiento de ese tipo pues puede detonar en muchas cosas que tengan un impacto global. Que ya estaremos hablando en unos minutitos más sobre cómo podría resolverse el conflicto. Sin embargo, pues hablando ahorita en la inmediatez y en lo que está ocurriendo en estos momentos y repitiendo estas imágenes tan desesperanzadoras de pobladores afganos tratando de treparse al avión o a los aviones de la US Force, pues en desesperación total, ¿no? Eh, no recuerdo el dato exacto, pero creo que 5 personas fueron las que habían muerto en pues en estos eventos. Es decir, la población afgana tiene miedo. Tiene miedo, no les espera o no creen que les espere un futuro muy esperanzador. Veíamos en diferentes noticias que el talibán pues se ha comprometido a no llevar a cabo una venganza contra funcionarios del antiguo gobierno, a llevar a cabo una amnistía, a velar o a proteger ciertos derechos de las mujeres, obviamente bajo la ley islámica. Pero Jimena, pues este es algo de lo que más preocupa al ámbito internacional, ¿no? Estos abusos a derechos humanos y la situación de cómo ve la gente a este gobierno nuevo, ¿no? Porque ya habíamos dicho, pues se han comprometido a no llevar a cabo acciones violentas. Sin embargo, pues creo que la población afgana pues no tiene como muchos elementos para ver un escenario esperanzador para ellos, ¿no? Sí, y es muy pronto para hablar de cifras, pero hay
ahorita aproximadamente 400,000 afganos que han abandonado sus hogares y el 80% son mujeres y niños. Eso nos habla de que la sociedad Ujú. o población más vulnerable van a ser ellos. ¿Por Así qué? Porque la ley islámica está regida por la Sharia, La Sharia. que es justamente esta ley extremista en donde se le prohíbe a las mujeres estudiar después de los 10 años, en donde la homosexualidad está penada Penado. con muerte, en donde el adulterio de igual forma, no, obviamente se van a anular los derechos de mujeres y niñas. Otra cuestión es el uso de la burka, que si bien la burka se puede utilizar pues por cuestiones religiosas, de creencias, una cosa es elegir y otra cosa es obligar. Entonces, pues en realidad, pues los más vulnerables van a ser las mujeres, los niños. Las mujeres no pueden salir sin un hombre que las acompañe, no se pueden reír, no pueden asistir a reuniones. Entonces, en realidad, el discurso que están vendiendo es como para tratar de calmar, obviamente, a más de 400,000 afganos que están pues en preocupación. Tenemos mujeres que estudiaron pues carreras, universidades, periodistas, que están huyendo o que si bien los sueños que estaban construyendo se están viniendo abajo porque obviamente ellas conocen el régimen islamista Claro. y la creencia que se tiene. Entonces yo creo que el discurso que están dando es para apaciguar, es para quedar o tratar de quedar más o menos bien con la comunidad internacional. Es también para no romper ciertas relaciones comerciales con países también. Entonces, pues lo preocupante es esto. Quienes menos deben son los que van a salir perdiendo más. Exactamente. ¿Tú cómo ves, Raquel? Digo, estamos todos de acuerdo en que pues esto es de lo que más nos podría preocupar, es decir, la situación de los derechos humanos y a pesar de que las declaraciones del Talibán pues dan a pensar que se van a portar lo mejor que puedan. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que vayan a cumplir con estas palabras o crees que, como bien expresa Jimena, sea solamente una... Pues son declaraciones para apaciguar las aguas? Vaya a decir, ese tipo de narrativa que se está utilizando por los voceros del régimen talibán, Ujú. pues va en completa contradicción con la lectura radical que se le da al Islam, ¿no? O sea, no puede haber cabida en un fundamentalismo religioso con derechos humanos o con una mayor participación de la mujer. Tan es así que en las declaraciones que han dado han dicho también así, bueno, daremos chance, ¿no? Será un poco más inclusivo, más participativo, pero siempre dentro de la ley islámica. Y más que para apaciguar, creo que también tiene que ver mucho con el tema de reconocimiento internacional por otros países, que va a ser sumamente importante para lograr pues posicionarse como un gobierno de facto, ¿no? Es decir, si con esta narrativa logran el reconocimiento de distintos países aliados, ya sea Rusia, ya sea China, ya sea Qatar, o sea, otros países de la región, esto pues les da como cierta legitimidad, ¿no? Como parte de su gobierno, y por otro lado también les permite tener acceso a financiamiento y otra serie de cuestiones que sin ese reconocimiento pues no lo tendría, ¿no? Entonces, un poco el debate que hay ahorita es precisamente eso, si pues estas acciones que están tomando significa que aprendieron la lección de la última vez que estuvieron en el poder y van a tratar de ser un poco menos tajantes, al menos desde la parte retórica o de la parte narrativa, pero conservando obviamente pues el radicalismo que los caracteriza. Sí, y es que desafortunadamente estos dos países que mencionaste, Raquel, son como estos tres países que mencionaste son, es decir, ya tener el apoyo de Rusia, de China, de Qatar, a ti ya te da no solamente legitimidad ante cierta comunidad internacional o cierta parte de la comunidad internacional, sino que te da esa tranquilidad de saber que te vas a poder sostener económicamente, aunque sea durante un tiempo y aunque sea en ciertos servicios, en ciertos productos. Y hay que ser honestos, a los mercados no les importan los derechos humanos. No les importa porque los derechos humanos no se comercian. Entonces, mientras se cumplan las reglas del mercado, pues aquí chingados le importa que no se viva en un estado
que garantice los derechos humanos, ¿no? Y es lo más preocupante. ¿Por qué? Porque si esto se cumple y si ya hay pactos con diferentes países, bueno, no pactos, acuerdos comerciales con diferentes países, pues no se ve un panorama muy esperanzador para la gente de Afganistán, ¿no, Jimena? O cómo lo ves tú en este tenor del comercio. Sí, pues a final de cuentas es un mundo globalizado Exacto. y pese a las creencias religiosas que tengan, no se pueden sostener a base de religión. Obviamente deben tener acuerdos y no solo comerciales, sino también políticos para pues mantener cierta paz en el territorio. Otra vez lo repetimos, está el tema del opio, está el tema del petróleo, de los gases. Entonces, es un territorio de por sí históricamente peleado y ahora con estas grandes potencias como lo son Rusia y China y Qatar también, entonces sí es legitimidad y sí es obviamente pactar desde pues que se anunció, yo creo que antes de el retiro de tropas, que pues Sí. obviamente estos acuerdos se estaban dando, estos acuerdos pues tienen que prevalecer para beneficio de lo que ellos quieren imponer. Entonces, sí es, al final de cuentas son redes comerciales, son redes políticas y así se manejan las cosas en el mundo. Digo, Estados Unidos no es una blanca palomita que, y obviamente también esta intervención no solo era para que ellos se protegieran de los malos talibanes, sino era también una forma de mantener el poderío El control sobre sobre ella. territorio. Entonces ahora se está volteando la moneda y el poder se está yendo hacia otros territorios o hacia otros países. Y antes de irnos a la pausa, digo, ya para cerrar un poco cerrar este tema de la crisis en Afganistán, Rangel, ¿cómo crees que va a terminar resolviéndose este conflicto? Porque digo, creo que es muy previsible que ninguna potencia se va a querer meter, va a querer intervenir, como lo hizo Estados Unidos en su momento. ¿Cómo se va a resolver este conflicto? ¿Hay posibilidad de una inminente guerra? ¿Vamos a tener, o la gente de Afganistán va a tener que ceder y vivir bajo el gobierno talibán? ¿Cuál es tu visión de una posible resolución del conflicto? Pues creo que aún es sumamente temprano, ¿no? Para hacer un diagnóstico de ese tipo, además de que es la pregunta del millón, ¿no? De cómo se resolvería o cómo termina este conflicto. Y creo que no hay salida fácil, sin duda. Coincido, creo que no, de momento no hay la voluntad de algún país, de alguna potencia de intervenir, al menos físicamente. Ya el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a los Estados miembros para también tratar por vía diplomática de pues atender el conflicto y sobre todo hay que hablarlo así como la crisis humanitaria que se va a derivar. El Entonces, clásico creo no peleen. que sería muy, así es, actualmente ya Afganistán era el segundo país con la mayor cantidad de refugiados viviendo en otros países y pues esto se le va a sumar más y puede crear una verdadera crisis migratoria y de desplazamiento hacia Europa, hacia los vecinos de Afganistán. Entonces creo que sin duda no es una salida fácil y pase lo que pase, las intervenciones que se tomen, el punto es que ya hay un riesgo latente, ¿no? De un resurgimiento de otros grupos terroristas que encuentren en Afganistán una nueva base para operar y que pueda significar una amenaza global. Oye, ¿y no crees que este tipo de situaciones podrían, no solamente la situación de grupos terroristas, sino pues específicamente del Talibán, que se puedan meter en otras zonas, es decir, que podamos ver un resurgimiento de este tipo de gobiernos fundamentalistas islámicos y que pues la humanidad dé un paso mucho mayor en retroceso hacia pues garantizar los derechos humanos? ¿Lo ves posible? Sí, sin duda es un riesgo latente, sobre todo porque precisamente este punto del acuerdo que se firmó el año pasado, que implicaba romper con los nexos con otros grupos terroristas, pues es algo que no se cumplió y que en los últimos años se ha visto mucho más fortalecido. Es decir, si vemos la intervención estadounidense, como
midiéndola como el objetivo de disminuir el terrorismo, disminuir la amenaza terrorista. Esto es algo que no se ha logrado y que sin duda puede incrementar por medio de amenazas, por medio de ataques, por medio de reconfiguración en alianzas en la zona que Claro. puedan tener un grave impacto a nivel mundial. Ay, pues como dijiste, Jimena, creo que no hay más que podamos hacer nosotros. Me parece que el gobierno mexicano está empezando a considerar abrir las puertas para que lleguen pues refugiados. Yo honestamente no lo veo tan posible porque pues ya vimos qué trato le ha dado esta administración a migrantes centroamericanos. Sin embargo, pues como dijiste, aquellas personas que sean pues creyentes, pues a desearles lo mejor, ¿no? No queda mucho que hacer, sobre todo también considerando que, como bien dijeron, pues estamos en una etapa muy temprana del conflicto. Sí, y creo que aquí más bien hay que atender la crisis humanitaria que se viene, que ya está, más la crisis sanitaria que existe también. Evidentemente, pues el flujo de personas hacia los países vecinos de Afganistán, tanto flujo de personas seguramente aumentarán los casos de contagios. Digo, y en las tomas que vimos en el aeropuerto, digo, obviamente sé que a la gente que está viviendo esta situación, pues lo último que podría pasarle por la cabeza, pues es la cuestión Sí, de la pero pandemia, ¿no? sí lo Pero pueden, yo no vi a pero nadie los con países vecinos cubrebocas. pueden tratar de prever y de contener un poco sí. esta situación. Espérame. Y sí, evidentemente huyes por tu vida. En Sí, realidad claro. a ellos no les interesa si el cubrebocas. Y Ajá. eso es completamente comprensible. Lo que sí pueden atender los países vecinos es, uno, acelerar los visados que se requieran para que ellos puedan ser refugiados políticos, que los países sean hermanos por esta ocasión y que no vean intereses donde no los tiene que haber, sino únicamente salvaguardar la integridad humana y seguir comunicando de forma eficaz, correcta, no alarmando, porque también eso Claro. no es correcto. Yo creo que también tantas imágenes, si bien nos abre los ojos a otra realidad en la que no estamos, creo que ya con las imágenes que hay son más que suficientes, porque se está volviendo como una pornografía de tragedia. Ujú. Y sí, El morbo, ¿no? El morbo. Entonces, sí hay que comunicar de forma correcta, sí hay que apoyar. Si el gobierno mexicano quiere abrir las puertas, adelante, las fronteras no deberían existir y hay que aceptar a las personas que si llegan refugiados y pues en especial en Europa, que de por sí siempre ha habido como que esta crisis migratoria y pues que no parece no avanzar, pues sí a la comunidad internacional que se ponga pilas para entender que no es que ellos no quieran vivir en su país, sino que en No realidad no pueden. Vamos a ir a la segunda y última pausa para regresar hablando sobre una probablemente inminente crisis ambiental. Digo, ya la estamos viviendo, sin embargo, esto con base en el último informe de la ONU, donde pues se ve un panorama poco menos pues sin ninguna esperanza para la humanidad en cuanto a materia ambiental, así que regresamos. No hay noticias buenas.
Regresamos. Ambiental en la actualidad, en lo que fue el informe más completo realizado por la Organización de las Naciones Unidas hasta la fecha. El encargado fue el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que evaluó los efectos del calentamiento global en los años futuros con base en 14,000 artículos realizados. Entonces, es un informe bastante completo y también muy alarmante, ya que en palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pues se avecina, o esta es una alerta roja para toda la humanidad. Y esas fueron las palabras exactas utilizadas por el secretario general. ¿Por qué? Porque este informe maneja datos bastante preocupantes sobre el aumento en temperatura, el aumento en el nivel del mar, y muchos otros fenómenos que a raíz del calentamiento global pues ponen a la humanidad en una situación pues todavía más preocupante de la que ya se encontraba desde hace varios años, pero que pues hasta ahora no se ha visto mucho progreso por parte de los países. Y me gustaría comenzar con este informe, Raquel, pues, ¿qué nos dice la ONU sobre el informe, bueno, más bien sobre el calentamiento global? ¿En qué situación nos encontramos? Pues sin duda en una situación sumamente crítica, como mencionabas, es el informe más exhaustivo y probablemente el más colaborativo que haya en estos momentos. Y que un dato interesante también, no solo en términos de la participación científica que hubo, sino que también para poder publicarlo tuvo que haber recibido el visto bueno de 194 Estados miembros. Es decir, que estos 194 países estuvieron de acuerdo en que ese informe saliera, en aceptar la crisis climática, ¿no? Ya ni siquiera se habla de cambio climático, sino de una crisis por el punto pues tan coyuntural y tan importante que se está viviendo en estos momentos. Y pues las mayores claves, ¿no?, que saca este reporte es, por un lado, que por primera vez se puede hilar científicamente que los efectos del cambio climático tienen origen en la actividad humana. Es decir, esto no es algo que no supiéramos antes, pero que científicamente es la primera vez que se publica en una investigación de este tipo esta relación entre las actividades humanas y los efectos del cambio climático. Por otro lado también que estamos viviendo cambios que si antes eran pues cada cierta temporada o que se vaticinaban, ahora se están volviendo pues mucho más frecuentes, ¿no? Estamos viviendo pues tiempos sin precedentes. Estamos viendo ahorita simplemente en el continente europeo, la mitad se está quemando, la otra mitad está inundado, hay sequías en Madagascar, las olas de calor en América del Norte, y pues ponen básicamente un límite de tiempo en la acción internacional para poder revertir esa tendencia. Así es, según este informe, la temperatura media mundial entre 2011 y 2020 fue de 1.09 grados centígrados más alta en comparación en los 50 años transcurridos entre 1850 y 1900. Es decir, la diferencia entre 50 y solamente 9 años. También nos habla de que los últimos 5 años fueron los más calurosos registrados desde 1850, que los mares no solamente se van a seguir calentando, sino que el agua de los mares se va a volver más ácida. Entonces, también habla sobre cambios, ciertos cambios irreversibles, es decir, cambios en donde ya no hay nada que hacer o prácticamente nada que hacer. Entonces, Jimena, a pesar de que ya llevamos bastante tiempo escuchando o que se nos ha advertido sobre el calentamiento global y esta crisis que ya estamos viviendo, pues ahorita nos encontramos en un punto muy diferente. Entonces, ¿qué se ha visto por parte de los países para tratar de mitigarlo? Porque pues está el Tratado de París, pero pues realmente no ha hecho mucho. No, y creo que el periodo que más benefició fue el periodo en donde todos estuvimos encerrados. ¿Qué es lo que está pasando? Los seres humanos estamos matando y estamos acabando con el planeta.
los animales empezaron a regresar a las zonas donde en realidad ellos deben estar. Sí. Pero pues no hay que irnos tan lejos. También se informó que para el año 2050 el bello puerto de Acapulco, si sigue así, va a desaparecer. Cancún va a dejar de tener tanta playa. Entonces, creo que estamos en un momento en el que cada uno debe pensar qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. O sea, ya no solo pensar en qué se está haciendo internacionalmente, sino tú, Alan, qué estás haciendo para mejorar, aunque sea un poquito. Porque es muy fácil aventar la colilla de cigarro al piso. Y creo que cada quien es responsable de sus actos y de lo que hace o lo que no hace, lo que consume o lo que no consume. Sí, obviamente y evidentemente los países deben apostar por energías limpias. Sí, evidentemente se deben dejar de utilizar ciertos productos. Se debe bajar también en cuestión de dióxido de carbono y muchas otras cuestiones de las cuales yo no soy experta. Pero también creo que es parte de lo que nosotros debemos hacer. No solo es reciclar, reutilizar y las 3 R's. Hay más cosas que podemos hacer. Hay más cosas que tenemos que hacer como seres humanos. Estamos a tiempo de que para el 2050 sigamos teniendo Acapulco, sigamos teniendo un Venecia que podamos visitar y en general un mundo donde vivir, ¿no? y atender. No puede estar pasando esto en Haití, donde hay terremoto y después se viene el huracán. No puede ser que en Cancún estamos viviendo seguido, mes con mes, huracanes, ciclones. Esto es parte de la factura que nos está cobrando el planeta. Entonces, creo que estamos en ese punto en el de nos debemos cuestionar, sí, de forma individual, qué estamos haciendo, porque, pues, dirían por ahí, me gusta un poco, un granito de mostaza puede crear una montaña. Y, pues, bueno, creo que el cambio empieza por uno y queriendo hacer las cosas menos mal. Hablando de acciones a mayor escala, Raquel, los científicos tienen la idea de que si para 2030 podemos reducir nuestras emisiones de CO2 a la mitad y llegar a 0 emisiones para el 2050, se pueden detener e inclusive revertir algunos efectos de este cambio climático. Basándonos en esta idea, ¿tú cómo lo ves realmente posible, considerando también pues lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Podremos llegar a ese punto? Pues mira, no me gusta ser pesimista, pero lo veo poco probable simplemente por el hecho de, para poder alcanzar las metas establecidas en los acuerdos de París, pues ahorita estamos a punto de llegar al límite que se supone que se había acordado. Y la realidad es que más allá, estoy totalmente de acuerdo con Jimena, creo que sí tenemos una responsabilidad individual, pero más allá de los esfuerzos que podamos hacer, principalmente en nuestros hábitos de consumo, en nuestros hábitos diarios, la realidad es que si grandes industrias, ¿no? Desde las industrias petroleras, manufactureras, en fin, toda la industria que utiliza pues energías sucias y que genera tanta contaminación, si no hay acciones que realmente paren o mitiguen los efectos que estas producen, pues es muy poco probable que estos escenarios se puedan lograr, ¿no? De hecho, el reporte, el informe, plantea al menos 5 escenarios, ¿no? En donde, para que podamos alcanzar el escenario más positivo, en donde apenas se alcance o no se llegue a ese 1.5 grados centígrados de cambio de temperatura, pues es necesario lo que ellos le llaman descarbonizar todos los sectores de la economía. Y la realidad es que a pesar de que internacionalmente hay una estructura, ¿no? Institucional, de tratados internacionales, de metas de colaboración, de desarrollo, tal cual tampoco hay incentivos que propicien o tengan como algún tipo de efecto económico para empresas, para industrias que tomen medidas que vayan en torno a la mejora del cambio climático. Y por otro lado, pues hay un piso muy disparejo entre países, ¿no? Es decir, al igual que pasa con la pandemia, ¿no? En donde los esfuerzos de los países no pueden ser aislados, sino que se necesita una cooperación internacional, lo mismo pasa acá. Entonces, a menos que no haya un verdadero diálogo, una verdadera cooperación y una verdadera voluntad de alcanzar estos acuerdos y estas metas, pues es muy poco probable que se logren esos objetivos. Pues tenemos la fortuna de que
este programa pues se transmita los martes, ya que pues estos acontecimientos pues no tienen mucho tiempo, entonces hemos tenido la oportunidad de abordarlos a los pocos días. Sin duda estos dos temas, tanto la situación de Afganistán como la situación el cambio climático, de la crisis del cambio climático, pues serán ampliamente abordados en este programa. Esperemos que pues dando por fin buenas noticias. Sin embargo, pues por el momento este episodio ha llegado a su fin. Raquel, te agradezco muchísimo otra vez pues haber estado con nosotros y te reitero, Metropolítica es tu casa. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto platicar con ustedes. Y Jimena, muchas gracias por estar conmigo. Bonita noche y bonita noche a todas y a todos ustedes. Nosotros nos escucharemos la siguiente semana. Muchas gracias. Esto fue Metropolítica. Hasta luego. ¿Se lo acabaron todo? Hasta aquí ha llegado Metropolítica. No fue albur, no sean así. ¿El análisis? Que nadie pidió. Ya sé que no aplaudo. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Solo aquí En Proyecto Radio MX, con sentido social. Se acabaron los privilegios. La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social.